La mañana en que el apellido de los Velasco se volvió una cuerda de seda ceñida a la garganta de su hija, el sol entró por los balcones, como si no supiera nada. El palacio olía a cera de abejas y a rosas deshojadas, una fragancia elegante que enmascaraba la impaciencia de criados y parientes. Doña Jimena de Velasco, primogénita del marqués de Valleverde, estava ausentada frente ao espelho ovalado do quarto de Damaus, com o corpete abotoado até o último gancho, os cabelos costanro escuros trançados com fitas de cetim cor marfim. A seda estalava quando ela respirava, sempre estalava, e cada estalo parecia, aos ouvidos de sua família, o anúncio de algo inconveniente. Não é que Djímana fosse uma criatura rude, ao contrário, havia nela uma delicadeza de olhar, grandes olhos de âmbar, inteligentes, que apreendiam o mundo com uma curiosidade faminta. O corpo, porém, não obedecia às medidas que a corte elogiava nos salões. Era ampla como um campo de trigo, com braços que sabiam acolher e costas que suportavam risos alheios. Para seu pai, era gorda. Para as tias, imprópria. Para os poetas, invisível. Djímana, no entanto, conhecia a força silenciosa que suas formas traziam. Conseguia abraçar inteiro um mundo que a corria de lado. Quando ela ria, as bochechas coravam e os olhos brilhavam. E aquilo, segundo sua ama de leite, a Elvira, valia mais do que joias. Fique ereta. Menina menos, pediu Elvira, ajeitando os colchetes. Hoje é dia de olhar nos olhos de quem se atreve a lhe diminuir. Olhar nos olhos cansa menos, disse Djímana, suave, e já me cansei de ver apenas a sombra que fazem de mim. O rumor do dia saía do corredor, passinhos ansiosos, saias que sussurravam seu desprezo, vozes que acreditavam. Fala, Peixão. Chegou o notário. O Marquês recebeu no gabinete a cartas de Castela, com selo negro. Negros eram os rumores que circundavam o duque viúvo de Montegar, o homem que frequentava o mundo como uma ausência. Diziam que vestia luto não só pela esposa, mas pela alegria inteira, que não dançava, não ria, não falava quando podia evitar, que carregava no dedo um anel sem pedra, como um poço de metal. Há anos não descia aos bailes da cidade. Vivia retirado em um castelo no alto das falésias de San Telmo, onde o mar batia com o som de uma sentença. Não quero descer, sussurrou Djímana, de súbito. Hoje não. Elvira pousou as mãos ásperas nos ombros dela. Hoje você não precisará mais descer para ninguém. Será a senhora, disse sus passos. Quem sabe? Djímana mordeu a resposta. Sabia que Elvira tentava por algodão nas arestas do dia, e isso era amor. Mas o algodão não calava a voz das tias, nem o olhar do pai. O Marquês de Valeverde, outrora um homem de riso fácil, tinha desertado do afeto quando a fortuna virou. 12 anos de más colheitas, de investimentos esquecidos, de provas de que a honra, sem dinheiro, vira uma moldura vazia. Djímana presenciara a metamorfose de pai carinhoso que lia versos a homem que contava moedas na madrugada. Os irmãos e primos sabiam jogar cartas com o destino. Ela preferia livros, cifras, mapas, ideias que não rendiam no balcão de cambistas. Falta-lhe, repetia o pai, às vezes, sem completar a frase, como se o adjetivo pudesse ser escolhido por quem o ouvisse. Beleza? Docilidade? Utilidade? Faltava-lhe, na verdade, submeter-se. Djímana recusara 2 pretendentes. O primeiro, um conde sem miolo, mas com esporas douradas. O segundo, um deputado com discursos sólidos e mãos inquietas. Recusara-os com uma educação irretocável
e um silêncio que os fez odiá-la. O primeiro espalhou a piada de que a cadeira de Dímana chorava sob ela. O segundo insinuou que certas mulheres nascem estéreis no coração. E a cidade adorava histórias que diminuem quem não se dobra no baile de primavera. 2 meses antes, a humilhação veio vestido de música. Os violinos tocavam uma quadrilha. E Dímana, no seu vestido verde-oliva, dançou com segurança paciente, sem girar demais, sem exigir do corpo o que nunca lhe foi exigido por si mesma. Quando parou, ouviu, nítido como um copo quebrado, o comentário de uma prima: é tão grande que ofende a decoração. As risadas foram rápidas, cortadas, quando o Marquês apareceu. Mas as risadas de salão, uma vez soltadas, atravessam paredes, escadas, gerações. Na manhã seguinte, a família decidiu o que chamar de solução. Serás entregue ao Duque de Montegar, menos anunciou o Marquês, com a voz de quem recita um decreto alheio. A depreciação da nossa casa e dívidas que precisam de um equilíbrio. O Duque quer companhia em seu luto, alguém que cuide da lembrança de sua falecida, alguém discreta, não exige dote. É um homem de honra, ainda que arredio. Serás enviada para viver sob seu teto imediatamente. Depois se decidirá a forma, menos se casamento, se acordo. A honra exige pressa. Dímana não entendeu o fim. Sim, compreender as palavras, mas não seu sentido verdadeiro. O que era ser entregue? Era colheita? Era dívida? Era objeto que se passa de mão em mão? Entregue. Como o quê, pai? Perguntou. E o pai saiu com uma delicadeza ferida. Como filha que sustenta a casa, menos respondeu o Marquês, sem olhar para a filha. Como sei, dive a sala de reuniões, onde ocorreu esse veredito, tinha paredes cobertas de retratos, homens magros de gola alta, mulheres de pescoço comprido e cintura de vespas. Dímana encarou os olhos pintados deles. Sentiu-se tão fora de moldura que quase riu. Do outro lado da mesa, tia Jacinta abonava-se, com um leque de penas, como se espantasse. Moscas invisíveis. É um bom destino. Ela suspirou. Melhor do que murchar aqui, à vista de todos destino que combina, murmurou a prima Clara, com doçura venenosa. O Duque gosta do silêncio, e a prima é substanciosa, preenchera bem as salas vazias. Elvira, encostada discretamente, atrás de uma cortina, apertou o rosário entre os dedos. Dímana apertou os punhos e relaxou, como alguém que aprende a respirar dentro de um espartilho. Não pertenço a nenhum de vocês, disse ela, quase calma, mas também não pertenço a mim, não é isso? O Marquês fechou os olhos por talvez tivesse lá no fundo um clarão de remorso, mas remorsos são velas que o vento das necessidades apaga. O notário chegou antes do meio-dia. As papeletos foram postos a frenticelos comprimidos, sinetes, tinta escura. A notícia, espalhada pelos corredores, agregou curiosos como açúcar atrai formigas. Quando o coach do Duque de Montegar cruzou os portões, os criados se entalaram nas janelas. Ninguém esperava que ele viesse menos, mas veio, ou melhor, veio sua sombra. Desceu do coach um homem alto da luto fechado, o rosto em parte oculto pela aba de um chapéu. O casaco, severo, as luvas, negras, a postura, reta como um mastro. No peito, um broche de luto de ônix. Os rumores diziam que tinha olhos cinzentos e cicatriz na sobrancelha esquerda. O que se via, naquele momento, era a reserva materializada, um corpo que não pedia espaço porque o espaço se moldava a ele. Dímana o observou do patamar da escada, sem ser vista. Queria que ele fosse monstruoso. Seria fácil odiá-lo. Mas o que viu não foi monstruosidade, foi silêncio. Um silêncio que caminhava acompanhado de 2 lacaios
e de um secretário de letras miúdas. Ele não sorriu, não saudou com exagero, não demonstrou pressa. Deteve-se no centro do salão, inclinou a cabeça ao marquês, estendeu a mão enluvada. No falou. O marquês, claramente desconcertado, apresentou-lhe os documentos e, com deferência que não costumava a ninguém da própria família, convidou-o para o gabinete. Viu? Soprou Clara atrás do Dimena. Ele é uma sombra, prima. Voitai engolir Dimana. Não respondeu. Notou, no entanto, um detalhe. Quando o duque passou por um jovem criado que carregava um tabuleiro de chá pesado demais, o menino vacilou. O duque moveu-se com uma rapidez discreta. Segurou o tabuleiro com a mão esquerda, menos a luva chiou no metal, e com um leve aceno, devolveu equilíbrio à criança. Não disse nada. O criado corou de alívio. O duque seguiu. Elvira viu o mesmo gesto e engoliu um sorriso. Um homem que segura um tabuleiro antes que ele caia, pensou. Que mais segura? Quando o duque saiu do gabinete, a tarde já inclinava. O sol, o acordo, fora selado. Haveria uma entrega naquela mesma semana. Dimana viajaria ao castelo de Santelmo, acompanhada por Elvira e por um pequeno séquito. A cerimônia, menos qualquer que viesse a ser, seria decidida depois, sem festas, sem bailes, sem a cidade. A cidade, afinal, não merecia espetáculo. O duque não pediu para ver Dimana, talvez por discrição, talvez por desinteresse, talvez por considerar que as palavras ver e possuir nunca deveriam caminhar juntas. Antes de se retirar, porém, ergueu os olhos para a escadaria. Por um instante que nenhum relógio poderia medir, o olhar dele encontrou a sombra que ela projetava no corrimão. E ali, naquele encontro indireto, houve uma espécie de reconhecimento. Duas solidões conscientes uma da outra, separadas por degraus e convenções. Ele pousou o chapéu no peito num gesto mínimo, quase um luto reverente. Depois, foi embora. O coche rodou. A poeira sentou, viu? Repetiu Clara, frustrada pela falta de drama. Nem a quis ver. Talvez não olhe para ninguém. Menos disse Dimana, baixo, e não sabia se aquilo era consolo. Na penúltima noite, antes da partida, as tias organizaram um jantar de família, que mais parecia um catálogo de ausências. Pouco se comeu, muito se comentou. Os homens discutiam a política do reino, as mulheres, a saúde umas das outras. A prima Lourdes desmaiou na igreja. O menino da duquesa nasceu com uma covinha, que é um encanto. As novas modas de Paris são indecentes. E você, Dimana menos, disse tia Jacinta inclinando-se, como uma garça, não se esqueça de que mulheres como nós têm de agradecer duas vezes, pelo teto e pela condescendência. Mulheres como nós, repetiu Dimana, as que não são, digamos, flores do campo. O leque bateu o ar, leve, cruel, pois eu prefiro ser árvore, disse Dimana, com uma doçura que vinha da raiva. Flores murcham rápido. Os homens riram, desconfortáveis. O marquês pigarreou. A mãe de Dimana, morta há quase 10 anos, não estava ali para mediar o mundo com olhar terno. Era nos retratos que ela morava. E Dimana, diante daquele juro cobrado ao seu corpo, sentiu a falta da única mulher que a havia olhado, sem medir nouço o quarto. Naquela mesma noite, Dimana abriu o baú, de coisas que não couberam no dia. Cadernos, com anotações de matemática e de latim, uma pena de ave-morinha, recolhida na praia, cartas da infância, um lenço com cheiro de lavanda. Elvira ajudou a dobrar as roupas, murmurando pragas contra carruagens. Governantas e destinos vazios, olhe-me, disse Dimana, parando de dobrar. Se eu não voltar, não diga tolices. Elvira mordeu o lábio. Você vai voltar, quando bem quiser, ou não voltará nunca,
porque terá casa própria. Casa, Dimana sorriu, um riso que era quase uma pergunta. Casa é quem? Elvira não respondeu. Pousou a mão sobre o coração da moça. Leve isto. Onde ela bater sem vergonha, ali estará sua casa. A manhã da partida trouxe um céu lavado. A carruagem esperava no pátio, preta, com o brasão de Montegar pintado discretamente na porta. Um falcão com as asas recolhidas. Os cocheiros, de libré austera, não trocaram palavras. Havia no ar uma solenidade pouco habitual, um respeito de quem vê uma travessia que não é sua. A família reuniu-se para as despedidas, cada um com a sua dramaturgia. Tia Jacinta entregou a Dimana um pacote de papel pardo, algumas fitas. Disse, para que não esqueça, que por mais severo que seja o duque, um enfeite sempre melhora o humor dos homens. Clara abracou-a com exagero perfumado. Se for insuportável, manda notícias. E acrescentou no ouvido, ou manda o coach. Riu sozinha, satisfeita com a crueldade. O Marquês aproximou-se e, por último, os olhos dele estavam cansados. Havia neles, por um segundo, uma coisa humana. Quis dizer algo. Talvez perdoa-me, talvez tenha coragem. Mas as palavras, quando guardadas por tempo demais, apodrecem. Quando enfim saem, o odor é insuportável. Ele não disse nada. Estendeu a mão. Dimana, por uma infância inteira, teria posto o rosto naquele peito. Agora, tocou-lhe apenas os dedos, com a dignidade de quem assina um contrato com o destino. Adeus, pai. Adeus, filha. Quando a carruagem começou a rodar, Dimana empurrou a cortina e olhou para trás. Viu o palácio, os degraus, os cães adormecidos, as sombras das pessoas que assistiam partir como se assistissem a uma peça. Viu Elvira Center, sei à sua frente, ajeitar as saias, estender-lhe uma garrafa de água e um pedaço de pão de amêndoas. Viu a cidade abrir-se silenciosa ao redor, com ruas estreitas e varandas com gerânios. O mundo tinha cheiro de poeira e de maresia distante. E tinha som, o trotar dos cavalos, firme, igual, como batidas de um coração que não se deixa convencer. Quando chegar, não curve os ombros, recomendou Elvira. Nem para entrar em porta estreita, entrarei do meu tamanho, respondeu Dimana. E foi bonito dizer isso. Doeu um pouco também. A viagem durou um dia e uma noite. Para, trocar os cavalos, beber água, rezar em uma ermida perdida no caminho. Ao longe, os montes se erguiam como costas de gigantes adormecidos. O mar, quando enfim apareceu, era uma linha de aço brilhante. O vento tinha sal. Dimana, que sempre amara mapas, tentou recordar os contornos daquele pedaço de reino. A costa de Santelmo, com suas falésias brancas e ninhos de gaivotas, onde o castelo de Montegar vigiava o espaço com um olho escuro. Dizem que ali só se ouve o mar menos, comentou Elvira, espiando pela fresta. Então haverá verdade, disse Dimana. Ao cair da tarde, viram num volume de pedra sobre o penhasco paredes largas, janelas altas e estreitas como feridas fechadas, bandeiras discretas que não tremulavam por vaidade, mas por vento. O portão tinha ferro robusto e um trabalho de arabescos que contava, em silêncio, histórias de antepassados. Um corvo pousou no batente de pedra e os olhou como quem pergunta credenciais. A carruagem avançou pelo caminho de cascalho e o som das rodas se tornou íntimo. Na entrada, 6 criados em fila aguardavam com rostos que eram mapas de regras. Um mordomo de barba curta e branca, com olhos atentos, aproximou-se. A Dimana de Velasco, disse, com uma reverência impecável.
Sir Roldan. O duque pediu que tudo estivesse preparado. Dimana desceu com cuidado. O cascalho cedeu sob seus sapatos. Por um instante pensou: se eu cair agora, serei a piada perfeita da cidade. Manteve-se firme. O vento levantou um pouco de sua saia. Elvira segurou-a com jeito. Os olhos do mordomo não julgaram, nem mediram. Apenas esperaram. Uma criada jovem, de bochechas coradas, estendeu um braço para os baús. Obrigada, menos, disse Dimana. E o obrigada levou um sopro de timidez. Este castelo tem pouca prática de agradecimentos, respondeu Roldan, inclinando a cabeça, quase sorrindo. Fará bem, ouviram. Sem me permite. Os jardins estão à esquerda, a capela, ao fundo, a biblioteca. Ele hesitou, como quem decide se dá uma informação que não é usada muito. A biblioteca é vasta. Dimana percebeu que seus olhos, involuntariamente, sorriram. Uma biblioteca vasta num castelo silencioso era quase uma promessa de sobrevivência. O vento trouxe o cheiro do mar e de lareira acesa. Havia Caleroli, apesar da pedra. O duque, começou ela, e não completou. Não sabia qual pergunta fazer. Roldan entendeu. Ele a aguarda no saguão. O saguão era uma nave de catedral sem altar. O teto, alto. As paredes, lançadas com tapestrias em cores que o luto do lugar havia lavado. No centro, um tapete espesso, onde os passos não gritavam. Uma mesa, com velas acesas, lançava luz calma. Dimana, que sempre achara que espaços grandes encolhiam pessoas, sentiu-se, paradoxalmente, do seu tamanho ali. Então o viu. O duque estava ao pé da escadaria interna, onde 2 leões de pedra guardavam o primeiro. Usava o luto de antes e de sempre. A gola do casaco fechada, a gravata austera. Era alto, mas não imenso, magro, mas não frágil. O rosto, agora luz, revelava a cicatriz rumorejada. Um traço pálido sobre a sobrancelha esquerda, como uma vírgula que alguém escreveu nele numa noite de desastres. Os olhos eram de um cinza invernal, nada cruel, apenas atento. Trazia no dedo anelar da mão direita o anel escuro, sem pedra, e no braço um brasão bordado que não era exibido, apenas afirmado. Ao lado, uma cadeira vazia. À sua volta, nenhum cortejo, nenhum barulho de auréola social. Um homem sozinho numa casa grande. Quando ela entrou, ele não se moveu com pressa. Endireitou apenas 1 centímetro a postura, como quem acolhe sem invadir. O mordomo anunciou: Dona Jimena de Belasco. Houve um silêncio pequeno, limpo, o espaço exato entre o nome e o olhar. Dimana deu 2 passos. Sentiu o tapete engolir o som. Levantou o queixo em uma linha que no fundo tremia. O duque aproximou-se. O suficiente para que se escutasse a respiração de ambos. Não falou. O que ele fez foi retirar as luvas, devagar, um gesto que, naquele lugar e naquele tempo, era maior do que um discurso. Mãos sem luvas era uma concessão de intimidade. Iris, depois, inclinou a cabeça. Não muito, o suficiente. E, ainda sem dizer uma palavra, estendeu a mão direita no ar, sem impor, oferecendo. Dimana olhou a mão, olhou os próprios dedos, olhou os olhos cinzentos, que nada exigiam. Havia neles algo de costa batida por água, persistência, sem dramatização. Pensou no pai que não disse desculpa, nas tias que se alimentam de comentários, na cidade que a reduz à cadeira que estala. Pensou no gesto do duque no salão semanas antes, segurando o tabuleiro de um criado antes da queda. Pensou por fim que estava diante de uma casa que não sabia receber, mas que aprendera a acender velas em vez de espalhar sombras. Ela então deu a mão. Por um segundo, a pele de ambos se tocou,
quente, humana. O duque fechou a própria sobre a dela com firmeza medida. Não apertou demais, não pesou de menos. O gesto dizia: há um chão. Soltou-a, em seguida. Voltou a revestir-se de silêncio, sem que esse silêncio fosse um muro. Milady, menos murmurou Roldan, quebrando o instante com a suavidade de quem ajeita uma manta nos ombros de alguém que dorme. Os aposentos estão prontos. Se desejar, depois da refeição, podemos mostrar-lhe a capela e o jardim de inverno. Dýmana assentiu. Não sabia ao certo quais palavras lhe pertenciam naquele lugar novo. A voz, quando sai, leva marcas de onde se viveu. Aqui, precisava primeiro que o ar do castelo alcançasse sua garganta. Elvira inclinou-se, discretamente, e os criados recolheram as malas. O duque, ainda em silêncio, girou o corpo um pouco, numa indicação muda de caminho. Dýmana Paspu. Outra coisa então. Ao lado da escadaria, sobre uma mesa, havia um vaso com flores do campo, simples, recém-colhidas, numa casa de sombras e luto. Um punhado de cores humildes. É uma desobediência. Quem as colocou ali? Alguém que sabe que o silêncio também se perfuma. Subiram os primeiros degraus. A pedra estava gasta no centro, por séculos de passos. Dýmana colocou o pé direito, depois o esquerdo, e a sua própria sombra subiu com ela, do tamanho que sempre teve. O duque, a 3 passos de distância, não apressou, não atrasou, apenas começou a acompanhá-la. Quando chegaram ao patamar, o vento do mar cruzou as janelas altas e bateu no rosto de Dýmana, salgado, quase um batismo. Ela parou um instante e, num impulso antigo, abriu a palma da mão esquerda, como quem mede chuva. O duque deteve-se também e, com um canto do olho, pareceu observar a mesma coisa que ela. O fio de água que escorria da pedra lá fora, a tarde quase azul em sua frieza, o céu que prometia uma noite de estrelas sem ostentação. Não havia testemunhas além da casa. O mundo inteiro, com suas risadas, ficou pequeno do lado de fora das muralhas. Dýmana respirou fundo e o corpete estalou. Sim, mas desta vez o som foi apenas tecido, respondendo à vida. No fim do corredor, Roldan abriu uma porta. Seus aposentos, milady. Um quarto, com janelas para o mar. Cortinas pesadas que seguravam o vento sem sufocá-lo. Uma cama ampla. Uma poltrona junto à lareira. Sobre a mesa, um tinteiro e papel. Como se alguém tivesse adivinhado sua necessidade de escrever para si mesma. Em cima da cama, dobrados com precisão quase carinhosa, 2 chales, um cinza, um vinho. Escolha o que aquecer, disse Roldan, e fechou a porta atrás de si, deixando-a com Elvira e com o rumor distante do mar. Dýmana caminhou até a janela. A falésia respirava. Abaixo, as ondas escreviam e apagavam frases que ninguém lia. Colocou a mão sobre o vidro. Estava fresco. No corredor, passos se afastaram. Entre os passos, um som diferente. O da bengala, que não era usada por necessidade, mas por hábito. Tocando o chão quando o duque se movia, como quem se recusa a arrastar cadeias invisíveis. Elvira, ocupada com os baús, murmurou: não me parece uma casa de monstros, nem dos santos, respondeu Dýmana, pois talvez de humanos. Dýmana Doxus se sentar na poltrona. O estofado a recebeu sem queixas. Sentiu uma vontade, súbita e infantil, de morder um pedaço de pão com manteiga. Riu de si mesma, baixinho. O mundo, mesmo quando se parte, tem pequenos milagres. Uma cadeira que não protesta, uma janela que abre sem ranger, uma mão que se estendeu sem exigir preço. O duque viúvo de Montegar,
a quem toda a cidade chamava de Sombra, permanecia, naquela casa, uma presença silenciosa e ordenada. A solidão dele parecia não ser um muro, mas um pátio onde o vento circula. O luto, não um teatro, mas uma roupa que se veste, porque o corpo ainda não atravessou a noite. Dimana entendeu isso sem palavras, e pela primeira vez, desde que foi chamada de entregue, teve a sensação de que não estava sendo posta à prova, mas convidada a permanecer. Caiu a noite. As primeiras estrelas apareceram, tímidas. Um criado trouxe luzes e recuou. Elvira tirou da mala o lenço de lavanda da mãe de Dimana e pusou sobre a mesinha. A casa respirou junto com elas, e, enquanto a porta dos aposentos se fechava com um clique discreto e antigo, uma certeza pequena e teimosa fez morada no peito de Dimana. Fosse o que fosse que aguardava, ali, naquela casa de pedra e sal, ela não diminuiria de tamanho para caber. Talvez, só talvez, a casa aprendesse a crescer um pouco com ela. O corredor, lá fora, guardou o passo que se afastava. O duque não dissera uma palavra, e ainda assim, sua presença ficara, como a maré que sobe e desce sem anunciar-se. No mármore do limiar, a sombra dos dois se tocara por um instante quando ela entrou, e o castelo então decidiu não esquecer el amanecer en el castillo de Monteger. No traía canto de gallos ni bullicio de ciudad, solo el rumor incesante del mar, rompiendo contra la roca, como si la naturaleza misma insistiera en recordar a todos que estaban en la frontera entre tierra y abismo. Jimena abrió los ojos en su aposento nuevo cortinas pésedas, el olor de leña ardiendo y el murmullo de Elvira acomodando los baúles. Por un instante, no supo si estaba soñando. Luego, la memoria cayó como piedra en el agua había sido. Entregada la palabra, volvía a su mente con una amargura que ni el aire salado lograba disipar, entregada como anfardo, como una deuda, como una pieza sobrante en la mesa familiar. El espejo ovalado frente a la cama devolvía su imagen en los cabellos sueltos, el rostro joven y tenso, el camisón amplio que no escondía su cuerpo abundante. Se observó en silencio, como si se midiera por primera vez en el nuevo mundo. ¿Dormiste, niña?, preguntó Elvira, sin apartar la vista de la maleta que doblaba con cuidado. Dormí en vigilia, respondió Jimena. No es cama lo que pesa, sino destino. Elvira suspiró, pero no replicó. Sabía que Jimena necesitaba palabras propias, aunque fuesen cuchillos. El primer día, en Monteger, estuvo cargado de silencios. Los criados la miraban con una mezcla de curiosidad y prudencia. Ninguno se permitió una sonrisa de burla, un gesto de simpatía. Era como si la casa entera respirara en compás con su señora sobria, vigilante, austera. El duque apareció solo al mediodía, en el gran comedor. Jimena ya estaba sentada, rígida, con Elvira a su lado, y una mesa demasiado larga para dos. El eco de los cubiertos parecía burlarse de la soledad. Cuando él entró, ella lo miró de frente, desafiando con el mentón erguido. Él inclinó apenas la cabeza, gesto mínimo de cortesía, y tomó asiento en el extremo opuesto. A nadie habló. Los criados servían en silencio en sopa clara, pan oscuro, carne en salsa. Jimena pensó en los banquetes familiares cargados de risa y veneno, y comparó aquel ambiente con un claustro. Un hombre que no habla, pensó. Quizás tampoco escuchan, pero cuando dejó el cuchillo a un lado y el plato resbaló hacia ella, fue él quien lo detuvo con la mano, evitando que se manchara el vestido. Ni una palabra, tan solo un movimiento ágil, preciso en Jimena, se tensó. Namba quería deberle ni ese gesto. No necesitaba hacerlo, dijo con frialdad Ángel. La miró por primera vez desde la llegada.
Sus ojos grises no tenían reproche ni ironía, apenas calma. Bajó la mano y continuó su comida. Silencio fue peor que cualquier respuesta. Jimena se sintió invisible, irrelevante, y la herida ardió. La tarde la encontró recorriendo los corredores como un fantasma. Tapices antiguos, retratos de antepasados, severos, ventanas estrechas que daban al océano. El mar rugía, y ella lo sintió cómplice. Quiso abrir la ventana y gritar, pero se contuvo. No le daría a ese castillo la música de su rabia. Esto no es vida, murmuró. Elvira la seguía, con paso cansado. Vida es lo que hacemos con el aire que nos dejan, pues yo no pienso respirar el aire de un viudo mudo. Escupió Jimena en Elvira. No replicó. Había aprendido que la rebeldía de su niña era más fuego que humo. La primera noche Jimena intentó huir. Esperó a que el castillo durmiera. Tomó un manto y bajó descalza las escaleras. El viento de la costa la recibió con un frío cortante. Vio el portón cerrado, alto, coronado de hierro. Avanzó hacia él con la determinación de quien prefiere el vacío. Antes que la prisión un ruido la detuvo. El paso firme de bota sobre piedra. Era él, el Duncan sin escoltas, sin criados, solo él. La luna bañaba su figura oscura. ¿A dónde va?, preguntó con voz grave. Calma. Era la primera vez que la escuchaba. No era áspera ni dulce. Era roca bañada por agua. Jimena apretó el manto contra su pecho. A donde no pertenezca como prenda, él la observa, sin acercarse demasiado. El camino al pueblo es largo. El acantilado no perdona. Mejor el abismo que una jaula. El duque no se movió. Solo dejó que el silencio se estirara hasta volverse insoportable. Luego dijo, no es jaula, a menos que usted la llame así. En ella lo fulminó con la mirada. ¿Y qué es, entonces, hospitalidad? ¿Caridad? ¿Una burla muda? Los ojos de él no parpadearon. Nada más. Jimena sintió que la sangre le golpeaba las sienes. El hombre no la reprendía, no la encadenaba, no la insultaba. Solo respondía con una calma que desarmaba. Era peor que gritos. Era espejo. No quiero su techo, gritó, y la voz se perdió en el viento del mar. Él permaneció en pie, como una estatua. Finalmente, dijo, no tiene a dónde ir esta noche, y abrió el portón, no hacia afuera, sino hacia adentro, invitándola a volver. Jimena vaciló. Su orgullo la empujaba a correr hacia la oscuridad. Sus pies, en cambio, temblaban ante el precipicio invisible. El duque no presionó. Solos, la puerta abierta, paciente al final, ella giró sobre sí misma, con rabia contenida, y subió las escaleras sin mirarlo. Elvira, que la esperaba detrás de una columna, respiró aliviada. A los días siguientes se llenaron de choques silenciosos. Jimena rechazaba los vestidos que las criadas le ofrecían, insistía en comer poco, evitaba los paseos por los jardines. Cada gesto suyo decía, no pertenezco aquí. Y sin embargo, la casa parecía no reaccionar a su rebeldía. Ni castigo, ni reproche, solo calma. En un mediodía, cuando ella empujó el plato sin probar bocado, el duque alzó la vista y habló. Si prefiere, podemos servir fruta. Jimena lo miró con rabia. No necesito que adivine mis caprichos. Él asintió, sin ofensa. Entonces, no lo haré. Y volvió a su comida. La serenidad de aquel hombre era un tormento. Jimena quería encontrar grietas en su fachada, un gesto de desprecio, una crueldad escondida, pero no había. Solo ese muro gris de calma, impenetrable en esa noche. Lloró en silencio, mordiéndose la almohada para que Elvira no la oyera. No lloraba por estar allí, lloraba porque no lograba odiarlo como debía. El castillo, entretanto,
parecía susurrarle lecciones. Una criada le ofreció flores frescas cada mañana. Un anciano jardinero le mostró el rincón donde las camelias resistían el viento marino. La biblioteca se abrió para ella sin llave. Todo lo que era suyo estaba allí, y nadie se lo negaba. Anjimena resistía, sí, pero cada día se descubría más atrapada no en cadenas, sino en la paciencia de un hombre que no se quebraban al final de la semana. Al cruzarse con él en el pasillo, se obligó a decir con frialdad: «No crea que me quedaré». Él se detuvo, la miró con serenidad y respondió: «No lo creo». Hizo una pausa. «Pero mientras esté, habrá techo», y se alejó, dejando tras de sí la certeza de que no necesitaba ganar la batalla, porque él no peleaba en Jimena con los puños cerrados. Sintió que la rabia se transformaba en otra cosa, en confusión. Así terminó la primera semana en Montagor, ella llena de desprecio, él de calma, ambos bajo el mismo techo. Elmo seguía golpeando las rocas como un corazón obstinado, y la rebeldía de Jimena, aunque intacta, comenzaba a cansarse de chocar contra un muro que no devolvía golpes. A la tercera semana en Montague comenzó con lluvia. No era la llovizna tímida de los jardines cortesanos, sino aguaceros enteros que caían sobre las rocas como ejércitos, derrotando un muro. El sonido entraba por las ventanas y llenaba los pasillos de un rumor constante, como si el mar hubiese decidido invadir la casa. En gotas en Jimena despertó con dolor de cabeza. El jairajamero, el cansancio de noches mal dormidas, la tensión de su rebeldía, todo conspiraba. Elvira lo notó de inmediato en las mejillas encendidas, los labios secos, la mirada turbia. «Tienes fiebre, niña». «No es nada». «Jimena trato», di levantarse, pero las piernas temblaron en Elvira, la obligó a volver a la cama. «Voy a buscar al médico del castillo en Jimena», la sujetó del brazo. «No, no quiero que nadie», que él en Elvira la miró con dulzura áspera. «No es momento para orgullo». El médico llegó con paso prudente, acompañado por el duque en Jimena. Cerró los ojos fingiendo dormir, avergonzada de mostrarse débil. Escuchó las voces graves, el diagnóstico de resfriado fuerte, el consejo de reposo, y luego un silencio distinto. No era el silencio del médico ni el do el Vallera, era el silencio del duque. Estaba de pie junto a la cama, inmóvil. Cuando Jimena abrió un poco los ojos, lo vio en la sombra alta, recortada, contra la ventana, observando, sin invadir. No habló, pero cuando el médico se retiró, fue él quien tomó una manta del respaldo de la silla y con un gesto lento la extendió sobre ella en Jimena. Quiso rechazarlo. La palabra no se formó en sus labios. Poro no salió. El cala de la manta y el cuidado sin exigencia la desarmaron. El duque no dijo nada, no esperó agradecimiento, solo se retiró en silencio por primera vez. Jimena lloró sin rabia en la enfermedad. La retuvo varios días. Durante ese tiempo, descubrió que la casa se transformaba a su alrededor. Una criada le dejaba agua de hierbas cada noche. El jardinero, sin ser llamado, dejaba flores frescas en un jarrón. Y, siempre, en algún momento del día, el duque aparecía en el umbral. No entraba, no hablaba, no preguntaba, solo se aseguraba de que respiraba tranquila. Luego se marchaba. En Elvira lo notó, y al sexto día le dijo: «Ese hombre no te trata como prenda, sino como persona». Jimena giró el rostro hacia la ventana. «Y eso me enfurece más». «¿Por qué?» «Porque no sé qué hacer con ello la recuperación». Few, lenta. Cuando por fin salió de la cama, se encontró con los pasillos vacíos y húmedos. Bajó a la biblioteca, buscando distraer la mente. El lugar era vasto, como le habían prometido en estantes
que subían hasta el techo. Libros en castellano, latín, francés, pergaminos encuadernados. El olor a papel y a polvo viejo era más reconfortante que cualquier abrazo estaba oyendo. Un atlas cuando lo oyó. El paso firme, contenido. El duque entró. Ann Jimena se tensó, preparada para otro silencio. Pero esta vez, él habló. Ese mapa tiene errores. Subas, ira, grave, pausada, sin arrogancia. Ella lo miró con desdén. Oh, también corrige mis lecturas. Corrijo los mapas, dijo, acercándose, no a usted. Se detuvo a su lado y señaló con un dedo la costa dibujada. Aquí exageraron el tamaño de San Telmo. Las tormentas borran playas cada año. Hizo una pausa breve. Yo las vi, en Jimena parpadeó. No era una orden, ni una lección. Era un recuerdo, una confesión mínima. Guardó silencio unos segundos. Luego cerró el atlas, con firmeza. No necesito que me hable de tormentas. Ya tengo las mías. Él inclinó la cabeza, como si aceptara el golpe, y se retiró. Pero Jimena sintió algo extraño. No había ganado, porque él no luchaba. En días después, ocurrió lo inevitable. En el comedor, uno de los criados, un joven altanero que había servido a la familia Montague durante años, murmuró un comentario cuando Jimena pasó. No lo dijo fuerte, pero lo suficiente para herir. La silla sufrirá hoy más que el cocinero. A las carcajadas contenidas de los demás fueron puñales. Jimena se detuvo, temblando. El orgullo pedía respuesta, pero la garganta se cerró. Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza de su cuerpo, no ante la corte, sino allí, en su supuesta nueva casa, antes de que pudiera reaccionar. El hiairo cambió. El duque estaba de pie, detrás de ella. Sus ojos grises recorrieron la mesa, uno a uno, hasta detenerse en el criado insolente. No alzó la voz, no necesitó. Fuera en el joven. Empalideció. Mi señor, yo, fuera. La voz fue más baja aún, pero cortante como acero. En el criado bajó la cabeza y desapareció. Nadie rió, a nadie respiró fuerte. El silencio que quedó fue más denso que la piedra. En Jimena, con las mejillas encendidas, no se atrevió a mirar al duque. Sintió la vergüenza mezclarse con otra emoción desconocida, alivio cuando él se volvió hacia ella. No había reproche ni ternura en su rostro. Se inclinó apenas y volvió a su lugar. En Jimena, con el corazón desbocado, comprendió algo terrible. Aquel hombre no la humillaba, no la insultaba, no se quebraba ante su desprecio, y eso, más que cualquier burla, la estaba desarmando. Ann, esa noche, en su cuarto, encontró algo inesperado sobre la mesa. En un manto grueso de lana gris, doblado con precisión. No había nota ni gesto que lo reclamara como obsequio, pero supo de inmediato de quién venía. La lo tocó con manos temblorosas. El calor de la lana la envolvió, y con él llegó un pensamiento nuevo, tan desconcertante como doloroso quizá. Aquel duque viudo, tumido por Tudus, era más humano que su propia sangre, y esa certeza, aunque minoma, la dejó sin aliento. El invierno cayó sobre Montegar con un frío de acero. Los vientos del mar se colaban por las rendijas y hacían gemir las paredes del castillo. Jimena, envuelta en el manto gris que había aparecido una noche en su mesa, comenzó a habituarse al murmullo constante de las olas y a los silencios que, poco a poco, dejaban de parecer cadenas. No era rendición, se decía a sí misma. Era costumbre, nada más. Pero la verdad era más compleja. Había empezado a mirar al duque no solo como sombra, sino como hombre,
Todo comenzó con pequeños gestos. En un mediodía, en la biblioteca, Jimena dejó caer un tomo pesado de crónicas medievales. El sonido retumbó como trueno. Cuando se inclinó a recogerlo, otra mano ya lo sostenía. La mano de él por un segundo. Sus dedos se rozaron sobre la tapa de cuero. Fue un contacto breve, pero ardió en la piel, como si el frío de la sala se hubiera quebrado. Ella retiró la mano con brusquedad, fingiendo indiferencia. No necesito ayuda para levantar un libro. El duque la miró con calma. Lo sé. Why? Volvió a colocar el tomo en el estante. Esa frase, tan simple, la desarmó. Lo sé. Reconocía su fuerza, sin ridiculizarla. Otro día, lo sorprendió en el invernadero. Llevaba guantes de jardinería y contratadú. Ruma cuidaba de Jimena. Se quedó en la puerta, incrédula. ¿Un guerrero de piedra cuidando flores? Ironizó. Él levantó la vista. No sonrió, pero en sus ojos grises hubo un destello que casi parecía humor. Hasta las flores resisten al invierno mejor que los hombres. Jimena avanzó. Tocó uno de los pétalos y sin querer sonrió también. El momento fue extraño. Dos soledades compartiendo un respiro. Las conversaciones comenzaron a crecer. No largas, no íntimas, pero suficientes. Él le preguntaba sobre los libros que leía. Ella replicaba con sarcasmo, pero respondía. En una ocasión, llegaron incluso a reírse juntos. Jimena relató cómo, de niña, intentó montar un caballo y terminó en el barro. El duque, tras escucharla en silencio, dejó escapar una risa breve, grave, como si un muro hubiese vibrado. Ese sonido quedó grabado en la memoria de Jimena. No pensé que supiera reír, dijo. Sorprendida. Tampoco yo, respondió él, con honestidad serena en el Rose. Inevitable llegó una tarde de tormenta. Jimena se encontraba en el salón, observando la lluvia golpear los vitrales, cuando una ráfaga de viento abrió de golpe una de las ventanas. El cristal se astilló y el aire helado inundó la sala. El duque, que entraba en ese momento, corrió. Heisha, Ella. Jimena retrocedió por instinto, y un fragmento de vidrio le rasgó la mano. Un hilo de sangre brotó. Ella apretó los labios, dispuesta a soportar, sin un gesto. Pero él tomó su muñeca con firmeza y la llevó hasta la mesa. Sacó un pañuelo limpio de su chaqueta y envolvió la herida. Jimena quiso protestar, decir que no necesitaba cuidados, pero el contacto de sus manos, firmes y cálidas, la dejó sin palabras. No es grave, dijo él, atando el nudo del pañuelo con precisión. Puedo hacerlo sola, susurró ella, débilmente. Lo sé. Sus ojos la miraron con calma profunda. Pero no estás sola. En el silencio que siguió fue insoportable y dulce a la vez. Jimena retiró la mano con brusquedad, el rostro encendido. Dio media vuelta, huyendo del salón, pero en su pecho algo palpitaba con violencia. A las noches se volvieron distintas. Ya no lloraba de rabia en la almohada. Ahora luchaba contra otra sensación, la cercanía de un hombre que no la humillaba, que la trataba con respeto, que despertaba en ella un miedo nuevo, el miedo a querer quedarse en Elvira, astuta. Lo notó. Tus ojos ya no lo miran con odio, dijo una noche. Mientras acomodaba las sábanas, Jimena giró el rostro. No los mires tanto, Elvira, se equivocan. Pero sus mejillas encendidas la traicionaban. El clímax llegó en una velada invernal. La chimenea ardía en el gran salón, y un músico del castillo tocaba suavemente el laúd. Jimena estaba sentada sola, absorta en la música. El duque entró y, tras un instante de duda, se acercó. ¿Le gusta la melodía?, preguntó Jimena. Asintió, sin mirarlo. Es triste. La tristeza a veces guarda belleza.
dijo él. Hubo un silencio. Luego, él extendió la mano. ¿Bailamos? Ella lo miró con incredulidad. ¿Bailar? ¿Conmigo? ¿Con usted? Su voz no temblaba. Jimena dudó. El orgullo le decía que no, pero el corazón, testarudo, aceptó. Colocó su mano en la suya. El laúd continuó tocando, y en el salón vacío bailaron. No fue un baile de corte. No hubo giros ni aplausos. Solo pasos lentos, el roce de las manos, el calor del fuego. Jimena sintió que su cuerpo, tantas veces ridiculizado, cabía perfectamente en aquel abrazo medido. Cuando la música terminó, se apartaron rápido, como si hubieran cometido un pecado. Ella bajó la mirada, avergonzada de su propio temblor. Él dio un paso atrás, respetuoso, como temiendo romper algo delicado, pero el hecho ya estaba consumado. Habían compartido intimidad en esa noche. Por primera vez, Jimena no se sentó a solas, se atrevió a permanecer junto a él, en silencio, frente al fuego, sin desprecio, sin fuga, y en el corazón de ambos nació un miedo distinto. El miedo a lo inevitable. En la noticia corrió como pólvora en los pasillos de la corte la haya gorda del marqués de Valleverde, aquella que había sido entregada como castigo a un duque viudo. Ahora se dejaba ver a su lado en Montigor, sin grilletes, sin lágrimas, sin fuga. Alguien la había visto en el mercado del pueblo, con el manto gris sobre los hombros, caminando junto al duque, mientras él inspeccionaba las cuentas de los pescadores. No había cadena, no había desprecio en sus ojos. Había otra cosa, y eso, para la corte, era un escándalo peor que cualquier humillación. El rumor llegó primero a su padre. El marqués de Valleverde recibió la noticia en plena cena, de boca de un primo oportunista. Dicen que tu hija ya sonríe al lado del viudo, que hasta baila con él. Las carcajadas de los presentes fueron dagas disfrazadas de música. El marqués apretó los dientes, pero no defendió a su hija. En cambio, murmuró, eso no estaba en el acuerdo. Mientras tanto, en Montegar, Jimena comenzaba a descubrir el peso del mundo sobre su espalda. Los criados, que al principio la observaban con indiferencia, ahora la miraban con respeto nuevo. El joven insolente que había sido expulsado nunca volvió, y la disciplina en el castillo se volvió más estricta. Pero con el respeto llegó también la vigilancia. En cada gesto suyo, cada sonrisa al duque, cada palabra intercambiada, se transformaba en rumor. En una tarde, mientras recorría el jardín de invierno con Elvira, escuchó a dos criadas cuchichear detrás de un muro. Dicen que la engatusó, dicen que el duque al fin encontró consuelo. En su gordura Jimena sintió la sangre hervir. No eran palabras de compasión, sino de burla disfrazada. Corrió al invernadero, buscó las orquídeas que él cuidaba y las apretó con tanta fuerza que un pétalo se desprendió. Nunca cambiará, dijo, con lágrimas en los ojos. El mundo siempre verá mi cuerpo antes que mi alma. En Elvira abrazó. Quizá no se trata de cambiar al mundo, sino de elegir con quién compartirlo. El golpe Mayo Ere llegó una semana después. Una carta del Consejo Real llegó a manos del duque. Era una invitación disfrazada de orden. Debía presentarse en la capital para responder a rumores indecorosos. El mensaje era claro. La nobleza no aceptaba aquella unión no declarada. El duque la recibió en silencio. Leyó las líneas, dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. A Jimena lo observaba desde la mesa del salón. ¿Qué dicen? Él la miró con calma. ¿Qué debo presentarme? ¿Y yo? Usted será llamada también. Jimena apretó los puños. ¿Me pondrán de nuevo en el tribunal de mi familia? El duque no respondió de inmediato. Solo se asomó la ventana, mirando el mar. Luego dijo, el juicio del mundo es más cruel que cualquier tribunal.
La partida hacia la capital fue silenciosa. El camino, largo y polvoriento, no trajo palabras, solo el sonido de las ruedas, los cascos de los caballos y la respiración contenida. Elvira los acompañaba, murmurando oraciones en voz baja al llegar. La ciudad estaba alborotada. El palacio real brillaba como un escenario, y en ese escenario la corte esperaba su espectáculo, la hija rechazada, la mujer entregada, el viudo sombrío. El salón estaba lleno. Los nobles cuchicheaban, los abanicos se agitaban como alas de cuervo. El marqués, con rostro duro, ocupaba un lugar cerca del estrado. Cuando vio a Jimena, apartó la mirada, como si la vergüenza le quemara los ojos. El duque, en cambio, caminó erguido. No saludó con sonrisas ni reverencias excesivas. Solo se inclinó brevemente ante el consejo y esperó. Duc de Montagar, dijo el presidente del consejo, se os acusa de deshonrar vuestra casa y de comprometer la dignidad de la nobleza, al permitir que una mujer rechazada y castigada se convierta en vuestra compañera. El murmullo llenó el salón. Jimena sintió que la sangre le ardía. Quiso gritar que no era prenda ni castigo, que nadie tenía derecho a decidir su vida, pero su padre estaba allí, sus tías, sus primas, todos los que alguna vez habían reído a su costa. El duque permaneció inmóvil, como una estatua. Luego habló. No tengo nada que justificar. En mi casa, bajo mi techo, la dignidad no se mide en siluetas, ni en rumores. En un silencio pesado cayó sobre la sala. Aquellas palabras, tan simples, eran una afrenta. El presidente del consejo frunció el ceño. Entonces, ¿admitís que esta unión es real? Jimena dio un paso adelante antes de que el duque respondiera. Su voz, temblorosa pero firme, resonó en el salón. La unión es real porque yo la elijo. A los murmullos se convirtieron en gritos de escándalo. Las tías agitaron los abanicos como si quisieran ahogarla. El marqués golpeó el bastón contra el suelo. Furioso, el presidente levantó la mano para imponer silencio. Entonces, queda claro, ambos desobedecen las normas de la corte. Habrá consecuencias. Un guardia se adelantó. Otro más. El duque entrecerró los ojos. Como un lobo rodeado en Jimena, sintió el peligro. El mundo entero se levantaba contra ellos, y por primera vez no quiso huir del lado de aquel hombre. Se interpuso frente al guardia con la cabeza erguida. Si quieren condenarlo, tendrán que pasar sobre mí. El salón estalló en voces, reproches, burlas, pero Jimena no se movió. En el duque, detrás de ella, no la tocó, no la apartó, solo la miró, con una intensidad que la atravesó como fuego. En ese instante, bajo la furia del mundo, Jimena comprendió que no había marcha atrás. A la sesión terminó en caos. No hubo sentencia inmediata, pero se decretó que ambos quedaban bajo custodia de la corte hasta nueva orden. Fueron separados. En Jimena, enviada a las habitaciones de damas vigiladas. El duque encerrado en un salón lateral, bajo guardia. La traición estaba servida. El padre había guardado silencio. Las tías sonreían. El consejo esperaba un espectáculo de rendición. Pero Jimena, sola en su cuarto de reclusión, con las manos temblorosas, murmuró con rabia y amor mezclados: no dejaré que lo destruyan. No a él, no esta vez. Y la semilla de una decisión desesperada comenzó a germinar en su corazón. A la noche en la capital estaba cargada de rumores. Los corredores del Palacio Real murmuraban el escándalo como si fuese una canción prohibida. La hija rechazada del marqués, el duque viudo,
el amor vergonzoso. Los criados hablaban en susurros, los nobles en carcajadas veladas, y el consejo esperaba amanecer para pronunciar la sentencia en Jimena. Recluida en una habitación de damas, caminaba de un lado a otro. Elvira intentaba calmarla con plegarias, pero ella no podía quedarse quieta. Había pasado años soportando humillaciones, burlas, el desprecio de su familia. Pero ahora lo que estaba en juego no era ella, era él, el duque. Ese hombre que jamás la había ridiculizado, que había cubierto su fiebre con una manta, que había defendido su honra ante un criado insolente, que había bailado con ella en silencio junto al fuego. Ahora estaba solo, esperando juicio por haberse atrevido a tratarla como ser humano. Y Jimena no podía permitirlo a la medianoche. Cuando la guardia bostezaba en las puertas, Jimena decidió actuar. Con la complicidad de Elvira, fingió un desmayo. Las damas acudieron, el alboroto llenó la sala, y en medio de la confusión, Jimena escapó por un pasillo lateral. El manto gris del duque cubría sus hombros, dándole un extraño coraje. Sabía dónde lo tenían, en el salón de armas, vigilado por dos hombres. Avanzó con paso firme, el corazón golpeando contra las costillas. Cuando los guardias intentaron detenerla, levantó la cabeza con dignidad feroz. Soy la hija del marqués de Valleverde y la prometida del duque de Montegar. Nadie me negará verlo, en la autoridad de su apellido, aunque usado contra ella tantas veces. Abrió la puerta, como llave. Los guardias vacilaron y, temerosos del escándalo, la dejaron pasar. El duque estaba sentado en un banco de piedra, las manos libres, la espalda recta. No parecía prisionero sino centinela. Cuando la vio entrar, su expresión no cambió, pero sus ojos grises se iluminaron como brasas encendidas. No debía venir, dijo con voz grave. No puedo dejarlo solo, respondió ella. Avanzando él observó largo rato. El consejo no entiende de afectos. Mañana dictarán sentencia, pues no esperaremos a mañana. Él arqueó una ceja, sorprendido. Jimena continuó, con una fuerza que jamás había sentido en su vida. Yo fui la prenda, el castigo, la burla, pero esta vez yo decido, y decido quedarme a su lado, aunque me expulsen del mundo entero. En el silencio se llenó de mar y de noche. El duque se levantó, alto, imponente, caminó hacia ella, y por primera vez rompió la distancia. Tomó su rostro entre las manos, con ternura contenida. Si hace esto, no habrá regreso. Jimena lo miró a los ojos. Nunca quise regresar. Y fue entonces cuando sus labios se encontraron. No fue un beso robado ni desesperado, sino solemne, como un pacto. Una unión sellada no por la corte, sino por el corazón al amanecer. Cuando el consejo se reunió para dictar sentencia, la sala estaba abarrotada. Los nobles esperaban el espectáculo en la hija indigna llorando, el duque sometido. Pero lo que vieron los dejó sin voz a Jimena y el duque entraron juntos, tomados de la mano, con la frente erguida. Ella vestía el manto gris sobre un simple vestido. Él llevaba el anillo oscuro en su dedo. No había súplica en sus rostros, sino determinación. El presidente del consejo golpeó la mesa. Esto es una afrenta. El duque habló con voz firme. Si amar a quien me respeta es afrenta, entonces, que lo sea. Jimena se adelantó. Y si ser esposa del hombre más digno que he conocido es vergüenza, entonces llevaré esa vergüenza como corona a los mermulos. El marqués bajó la cabeza, derrotado por la fuerza que nunca había podido doblegar. El consejo amenazó con destierro, y fue Jimena quien respondió. Entonces, destiérrennos, porque prefiero el exilio con el que el trono sin alma que ustedes ofrecen. Esa misma noche huyeron de la capital, cabalgaron bajo la luna,
perseguidos por rumores y condenas, pero libres. Elvira, fiel como siempre, los acompañaba. El camino los llevó lejos, hacia tierras desconocidas, donde el mar aún rugía, pero ya no como enemigo, sino como música de fondo para una vida nueva. En el duque, en un gesto solemne, retiró el anillo oscuro de su dedo, lo colocó en la mano de Jimena. Ya no es ahora es promesa. Ella lo cerró en su puño, con lágrimas en los ojos, promesa eterna. Y en aquel exilio, sin corte ni familia, sin honores ni testigos, nació lo que ni el mundo entero pudo quebrar. Un amor inesperado, nacido de la humillación, pero transformado en fuerza. En el viento del mar acarició sus rostros. Jimena, ya no prenda ni castigo, levantó la cabeza y pronunció las palabras que serían su destino. Aquí comienza mi vida, no como hija, no como carga, no como burla, sino como mujer que eligió. En el duque la abrazó y juntos miraron el horizonte. En el mar eterno parecía susurrarles un juramento en amor eterno, incluso en el exilio.